Bueno, entonces nos habíamos quedado acá. Creo que acá nos habíamos quedado. Ah, no, acá. Acá nos habíamos quedado, ¿sí? Entonces, teníamos meristema apical, son las yemas apicales, que están en la punta de las ramas o en la punta de la planta, ¿sí? Que es el lugar por donde crece en altura la planta hacia arriba, ¿sí? O hacia el lateral, si la rama ya es muy grande, ¿sí? Después tenemos la yema axilar, ¿sí? O meristema axilar, donde la planta va a crecer de forma lateral, ¿sí? Va a desarrollarse cada vez más ramas. Hojas, ¿sí? Donde va a ser la fotosíntesis, ¿sí? Y la hoja está compuesta por la lámina, que es esta de acá, y el pecíolo, que todas las hojas tienen un pecíolo, que es una ramita más chiquitita que forma parte de la hoja, que sostiene la hoja y conecta la hoja con el tallo. Y una lámina, que es el lugar por donde hace la fotosíntesis específicamente. Y cada hoja y cada yema axilar salen del tallo en una región típica y característica que se llama nudo, ¿sí? Que en la madera de pino ese nudo se ve como algo negro, ¿sí? Un redondel negro más duro, ¿sí? Justamente el nudo de la madera de pino es el lugar por donde sale una rama, ¿sí? Bueno, es el nudo sale justamente una rama, que es la yema axilar, ¿sí? Que en realidad que la yema axilar luego va a dar una rama, y el pecíolo, ¿sí? Donde va a estar conectada también la hoja a través del pecíolo al tallo, ¿sí? Que el pecíolo es parte de la hoja, ¿sí? Y la lámina también es parte de la hoja. Y a su vez, entre una hoja y otra yema y otra yema, siempre va a haber un entrenudo. O sea, entre cada nudo hay un entrenudo. Siempre, siempre, siempre. ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Profe, entonces, me queda un poquito la duda entre el nudo y el entrenudo. Ahí lo sí, entré un poquito tarde, pero me quedó esa duda entre el nudo y el entrenudo. está bien. El nudo es la parte del tallo donde van a estar saliendo la yema axilar y la hoja. ¿Sí? Ah, Siempre vamos a ok. tener Ok, un esa parte nudo no la había donde hay. escuchado. Bien, siempre vamos a tener un nudo donde hay una hoja, o hubo una hoja, o hubo una rama, porque puede ser que la planta se le caiga eso. Se le caiga la hoja, se le caiga la rama y yo no vea el nudo, no vea la estructura, no vea ni la hoja ni la rama, pero sí vea una cicatriz. A veces Ah, quedan cicatrices, ¿sí? Y esa cicatriz ok. me indica que ahí hubo una rama, hubo una hoja y hay un nudo. Si yo le hago un corte, si yo cortara perfectamente ese tallo por ahí, encontraría que adentro la morfología interna, que es lo que vamos a ver después en el segundo parcial, ¿sí? En la Sí. segunda parte del cuatrimestre, hay algo característico de cada nudo. No es lo mismo el nudo que el entrenudo, morfológicamente hablando, ¿sí? Ya sea morfológicamente macroscópico, macromorfología o micromorfología interna, ¿sí? Ah, perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Entonces, más en detalle, ahora, viendo las partes de una hoja, vamos a tener que la hoja tiene un embés ¿sí? Y una cara, ¿sí? Abaxial. Una cara de abajo, ¿sí? Y una cara de arriba. La cara de abajo se va a llamar cara abaxial. Y la cara de arriba, adaxial. Abajo, abaxial. Arriba, adaxial. ¿Sí? ¿Sí? No vean eso de embés y as. Eso no lo vean porque está mal. Vean cara abaxial y cara adaxial. Entonces la hoja tiene estas estructuras. La podemos diferenciar primero en la cara de arriba y en la cara de abajo. Cara adaxial y cara abaxial. ¿Sí? Entonces, en la cara de arriba se van a notar las nervaduras, ¿sí? Los nervios, los haces vasculares, ¿sí? Por donde circula la savia y por donde circula el agua, ¿sí? Vamos a tener eso, ¿sí? Y las nervaduras son parte de la lámina. La lámina es toda la parte verde donde vamos a hacer fotosíntesis, ¿sí? Luego la nervadura, ¿sí? También va a formar parte del pecíolo y ese pecíolo va a conectar a la rama, ¿sí?
Luego, sí, la hoja puede tener estructuras anexas que pueden estar o no dependiendo de la especie. Entonces puede tener estructuras que son estípulas, que son como una microhoja, que nacen de la base foliar, pero no son parte de la base foliar, son diferentes. O puede ser que la base foliar morfológicamente varíe y tenga morfologías diferentes. ¿Sí? La lámina también va a variar en morfología. Puede haber infinidad de formas de láminas, porque eso ustedes lo ven. Cada árbol tiene una forma de hoja diferente. Y a eso le podemos sumar la morfología de estípula, y a eso la morfología del pecíolo, y a eso la morfología de la base foliar. ¿Sí? La yema axilar no, siempre va a estar en el mismo lugar y generalmente tiene la misma forma en todas las plantas. Cónica, puntiaguda, ¿sí? Redondita. Pero fíjense que todo lo que tiene una X entre paréntesis quiere decir que variada morfología, varía y mucho. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí. Sí. Entonces, luego de ver la morfología de las partes de la hoja, tenemos que saber que las hojas sobre el tallo, dependiendo de la especie, van a salir de cierta manera periódicamente, ¿sí? Siempre igual. Pero en cada especie va a variar. Entonces, puede ser que salgan de forma alterna, una más abajo, una más arriba, ¿sí? Puede ser que salgan opuestas, dos en un plano y dos en otro plano, o pueden ser que salgan opuestas en el mismo plano, ¿sí? Y después forman verticilos, que el verticilo es una estructura cilíndrica, circular, ¿sí? Alrededor del tallo, ¿sí? Entonces, la alterna tiene diferentes tipos de variaciones, hasta la máxima variación que es formar una hélice y formar una estructura helicoidal, que cuando yo la miro de arriba, ¿sí? Va a aparecer como estas crasas, que nunca me acuerdo el nombre, que son la rosa del desierto, creo que se llama algo así, no me acuerdo cómo se llaman, que uno las mira de arriba y es como una espiral, ¿sí? Toda de hojitas. Bueno, eso es una distribución de hojas alterna helicoidal, ¿sí? Forman una hélice. La Echeveria. La Echeveria, exactamente, ¿sí? Gracias. Y después tenemos opuesta, ¿sí? Que es como la menta, opuesta que se llama decusado porque está cruzada, ¿sí? Salen dos, pero en cruzadas, o opuesta, ¿sí? Simple, que es en un mismo plano, ¿sí? Siempre nacen las dos, una arriba de la otra, iguales. O verticilado, que forman un verticilo, ¿sí? Y esto tenemos el equisetum, o la cola de caballo, que es lo mismo, sí, como un ejemplo. ¿Sí? Esta es la forma de disponerse las hojas en el tallo, ¿sí? Cómo salen, cómo van a ir saliendo. Tienen una forma de salir. Cada especie tiene una forma diferente, ¿sí? A veces algunas especies tienen la misma forma, ¿no? Obvio. Pero va a suceder que las especies van variando su forma en el cual salen, ¿sí? Y esta es la diversidad de formas de hojas, de láminas y de pecíolos y de estípulas. Y estas son algunas. Hay muchísimas más. Muchísimas más, ¿sí? El ápice de la lámina, la forma completa de la lámina, la base de la lámina, el borde de la lámina, ¿sí? O los nervios, las nervaduras, ¿sí? Los haces vasculares, también van a ir variando, las estípulas, y las bases poliar, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas que nos ayudan a clasificar, ¿sí? Caracteres morfológicos observables, que en el jardín botánico se van a cansar, porque hay muchas plantas con muchas morfologías diferentes y van a cansarse. Y ahí les voy a pedir una actividad que las va a cansar, pero bueno, vamos a tener que hacerla porque tenemos mucho tiempo. Así que lleven mate.
Igual falta todavía, faltan 2 semanas. Esta y la que viene. Sí, sí, no enloquezcan porque no les voy a tomar esto en un parcial, pero sí quiero que practiquen antes. En un parcial no voy a tomar todo este tipo de nombres, voy a tomar cosas más sencillas. Pero bueno, la gente de profesorado, si quiere explicar esto, lo puede explicar, ¿eh? Puede usar cualquier tipo de información y explicarlo. A mí lo que me interesa es que lo sepan explicar bien, nada más. Entonces, la diversidad morfológica, ¿en dónde está? En todos estos términos. En realidad, en todas estas cosas que van a variar la morfología, y cada variación tiene un término diferente. Entonces, el ápice de la lámina, la base, los bordes, la forma y presencia de las estípulas, forma de la base foliar, el indumento, el color de la hoja, la consistencia de la lámina, que el indumento son los revestimientos, tiene cosas que van a estar revistiendo como pelos, como escamas, ¿sí? Consistencia de la lámina, si es carnosa, si es dura, si es branda, ¿sí? Hoja simple o compuesta, ¿sí? Persistente o caediza, color de la hoja antes de caer, olor de la hoja, relación ancho, alto, ¿sí? Si es oblonga, si es obtusa, no sé, montones de cosas, superficie de la lámina, prefoliación, o sea, decir, cómo van a ser la hoja antes de ser hoja, la nerviación, ¿sí? Y siguen, ¿sí? Y siguen. Entonces, sacamos ejemplos, ¿sí? Hoja simple. ¿Por qué hoja simple? Porque el pecíolo conecta con una hoja, con una única lámina, ¿sí? En este caso del sauce, ¿sí? En el caso del laurel, una hoja simple, ¿sí? En el caso de los cítricos, hoja simple, ¿sí? El borde es aserrado porque tiene forma de sierra, ¿sí? La lámina es lanceolada porque tiene forma de lanza, ¿sí? El ápice es acuminado porque termina en una punta muy finita, ¿sí? Y la nerviación es retinervada, típico de dicotiledóneas, formando un retículo, redes, ¿sí? Que se conectan unas con otras. Esa es una forma de clasificar esta hoja. Decir el tipo de borde, decir si la hoja es simple o compuesta, decir qué forma tiene la lámina, si es lanceolada, como sea, hay muchas formas, decir cómo es el ápice, ¿sí? Y decir cómo es la nerviación. Esta es una manera de clasificarla. Ahora, esta hoja de un helecho, por ejemplo, no es una hoja simple, es una hoja compuesta porque el pecíolo de la hoja, ¿sí? Que está ahí abajo, va a dar, ¿sí? Va a estar conectado a una hoja que no es simple, ¿sí? Es una hoja compuesta. Todo esto es la hoja, ¿sí? Que se dividió. Todo esto es la lámina, mejor dicho, que se dividió en varias laminitas chiquitas. ¿Se nota? ¿Se ve la diferencia con una hoja simple, la hoja compuesta? Sí. Entonces, el pecíolo, que es este, hasta acá llega el pecíolo, ¿sí? Va a conectar con una lámina, ¿sí? Dividida, ¿sí? Formando una lámina con varias laminitas, ¿sí? Y se llama hoja compuesta. Y la hoja compuesta, por ejemplo, la tiene el ceibo, el tomate, ¿sí? Hoja compuesta van a tener algunas leguminosas, ¿sí? Como el jacarandá, ¿sí? Como el lapacho. Bueno, muchos helechos tienen hojas compuestas, ¿sí? Y estas hojas compuestas se van a clasificar también, ¿sí? Si tienen muchas hojitas, pocas hojitas, y esta parte, ¿sí? Que es el haz vascular principal, se llama raquis, ¿sí? Raquis de primer orden es este. Raquis de segundo orden es este, la segunda nerviación, ¿sí? Y así sucesivamente. Podemos seguir hasta tercera o cuarta división, ¿sí? ¿Me explico? Profe. Sí. ¿Me hago entender, gente? Sí, profe. Sí, sí. Sí,
Hoja simple versus hoja compuesta. ¿Sí? El que mencioné recién, hoja compuesta, bipinnada, paripinnada. ¿Sí? Bipinnada, ¿por qué? Porque tiene dos divisiones. Una división, ¿sí? Es la que forma el raquis principal, ¿sí? Esta división, perdón. Una división es la principal, ¿sí? Es esta, la que está acá, y otra división es esta, ¿sí? Entonces, es bipinnada, ¿sí? Porque tiene una pina, otra pina siempre opuesta. Las pinas son, ¿sí? Justamente, cada una, perdón, las pinas son estas. Cada una de estas es una pina. Y estas chiquititas, verdes, que parecen las hojitas, que no son las hojitas, sino que la hoja es todo esto, ¿sí? La hoja es todo. Estas se llaman pínulas, ¿sí? Entonces, el pecíolo, que está acá abajo. El raquis, que es lo que conecta todas las pinas, que son estas. Y las pinas, a su vez, tienen pínulas. Y a veces hay un otro orden de división que se llama pinolula, más chiquitita todavía. Algunas plantas lo tienen, ¿sí? Algunas mimosas. Entonces, esta pina es bipinnada porque tiene de a dos opuestas. Dos pínulas opuestas. ¿Se ven eso? Una de cada lado. ¿Se ve? Sí. Sí. Sí, Y a profe. su vez es paripinnada, pari de pare, porque termina en dos pinas. ¿Se ve que termina en dos pinas al borde superior? O sea que siempre que termine en 2 va a ser paripinada. Claro, si termina en una, va a ser imparipinada. ¿Sí? Ah, Imparipinada. ¿Sí? Son muchos nombres. Yo no los voy a tomar a los nombres, ¿sí? Pero ténganlo en cuenta para la actividad. ¿Sí? Esta es imparipinada, la del helecho, ¿sí? Porque termina en una única pina, ¿sí? Termina en una única pina, ¿sí? ahí sí se ve la diferencia. ¿Sí? El helecho y el jacarandá, ¿sí? ¿Qué pasa? Las yemas axilares, cambiando de tema, volviendo al tema de las yemas, ¿sí? Tienen también su morfología y sus nombres, ¿sí? Entonces, la yema, que es por donde brota, va a tener un ápice, que el ápice es el lugar por donde va a ser el desarrollo de la planta, donde va a crecer realmente, ¿sí? Y después va a tener, ¿sí? Primordios foliares, hojitas microscópicas chiquititas, ¿sí? Y puede o no tener escamas o pérulas que van a protegerla, la van a cuidar, ¿sí? Como en el caso del álamo, como en el caso, sí, de los cítricos, perdón, de los frutales, de pepa, ¿sí? Que van a tener unas escamas bastante gruesas cubriendo y protegiendo a ese ápice para que no se congele en el invierno, para que no sufra un golpe y para que sobreviva, ¿sí? Justamente ese ápice y pueda brotar cuando venga la primavera. ¿Me explicó? Profe, entonces sería el ápice vegetativo la parte de adentro, la Claro, lo más parte... chiquitito, la puntita, la puntita del cono, la puntita del Ah, conito ese ahí adentro, ¿se ve? sí, sí, gracias. El ápice es un grupo de células, son muy poquitas células, son 30 células, 20 células, a veces son una sola célula, y hay que cuidarla, porque si no a la temporada siguiente no brota la planta, ¿sí? Ya puede morirse por frío, por un trauma, o sea, un golpe, o por desecación también, porque no la regué. Y muere el ápice y la planta no brota, no crece. Hola, profe.
¿Qué tal? Sí. Le hago una consulta. Si se agarran varios ápices de una rama, por ejemplo, y se cultivan en un medio con los cuidados necesarios, ¿se podrían Sí. sacar directamente las plantas de ahí? En algunos casos Ya. sí, se puede hacer eso. Ok, ok. Sí, sí. Eso se llama micropropagación in vitro, ¿sí? Que se pueden hacer con ápices o se pueden hacer directamente con trocitos de planta que a base de hormonas lo hace crecer, ¿sí? Creo que tienen una materia más adelante en la tecnicatura donde van a aprender cosas de eso, en la biofábrica. Bueno, y las yemas se clasifican. ¿Sí? No me importa a mí que aprendan estos nombres. Ahora, si ustedes los quieren aprender porque les gusta trabajar con, por ejemplo, frutales, están estos nombres, ¿sí? Y se clasifican por la ubicación, por la condición, por la morfología o por la función que puedan tener esas yemas. Se pueden clasificar de diferentes maneras, las mismas yemas, ¿sí? Entonces, una yema por posición puede ser terminal, puede ser axilar o puede ser adventicia, ¿sí? La terminal es la que está en la punta de las ramas, ¿sí? Está en la punta de las ramas. La axilar o lateral es la que está en las axilas entre la hoja y la rama, ya lo vimos. Y la adventicia surge cuando hay un traumatismo, ¿sí? Cuando alguien le pega a una planta, se rompe la yema axilar o se rompe la yema terminal y nace de otro lado. Vieron que a veces las plantas brotan de otros lados. Bueno, eso es una yema adventicia. Por condición, puede ser accesoria o latente. Entonces, cuando la yema secundaria se forma parte del apical, ¿sí? O axilar o terminal, ¿sí? Que nace otra, al ladito. Y tenemos más de una yema. Y a veces sucede eso, ¿sí? O latente, cuando el crecimiento de la yema ha sido nulo durante un largo tiempo. Queda ahí, en forma de latencia. Y esa es la condición, latente o accesoria. Por la morfología puede ser que esté recubierta o desnuda, ¿sí? Cuando tiene escamas o pérulas o cuando no las tiene, ¿sí? Protegida o desprotegida. Y función puede ser vegetativa o floral, ¿sí? O puede ser mixta, que tenga flores y también tenga hojas, ¿sí? Eso depende del estadio de la planta. Si la planta entró en floración, va a dar yemas más reproductivas que vegetativas. Ahora, si la planta entró en un estado vegetativo, bueno, o está en un estado vegetativo todavía porque es joven o por lo que sea, bueno, va a tener solo yemas vegetativas. ¿Me explico? Bueno, hasta acá, ¿me hago entender? Sí, profe. Sí, sí. Sí, pero Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, antes de pasar a este tema, que son los meristemas, ¿sí? Vamos a cortar acá 20 minutitos y en esos 20 minutitos quiero que hagan una pequeña actividad aquellas personas que puedan, ¿sí? ¿Vieron todas las partes morfológicas que vimos recién? ¿Sí? Sí. Sí. Somos 33 participantes, ¿sí? Descontándome a mí. A mí me interesaría que vayan, aquellas personas que puedan, busquen una planta en una maceta o busquen un trozo de planta, ¿sí? Y clasifiquen y vean si pueden identificar estas partes que aprendimos recién, ¿sí? No me importa si lo hacen en profundidad o por arriba, lo que puedan, lo que les salga, con el entrenamiento que tenemos hasta ahora, de un par de minutos, ¿sí? Entonces, cuando volvemos de este pequeño recreo, una persona por una, ¿sí? Me van a ir mostrando y vamos a ir clasificándolas, ¿sí? Vamos a ir charlándolas entre todos. Acá si la van a ir mostrando en la cámara, la persona que tiene buena cámara. La gente que no tiene buena cámara o no puede tener micrófono, bueno, pido disculpas, esta actividad no se va a poder hacer bien. Pero bueno, aunque sea la podemos ir mostrando, o hacen un dibujo, o no sé, o le ponen palabras, letras. ¿Me explico? Sí, profe, ¿se puede con una Sí, foto? Se puede con una foto también. Está bien. Gracias. Bueno,
¿Se ha comprendido la actividad? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, son 19:08 y 28 nos volvemos a conectar.